Motivar la construcción del Estado seguro con la participación de la ciudadanía, ser propositivos con el uso responsable de los números telefónicos de emergencia y denuncia ciudadana, es como la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado inicia en esta Semana Santa la campaña Prevención, participar para construir la seguridad entre todos. Con esta campaña se busca involucrar a la sociedad en la prevención y promover la cultura de la denuncia, informando a las autoridades sobre actos ilícitos de los que la ciudadanía pueden estar enterados y darlo a conocer de una manera veraz, responsable y comprometida. El secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, mencionó que en esta temporada vacacional los robos más recurrentes son a casa-habitación y a transeúntes, así como el denominado pacazo, por lo que brindó a la población algunas medidas de prevención para evitar ser sorprendidos por la delincuencia. Lamentablemente, el robo a casa-habitación, el robo a transeúnte y también el robo en instalaciones, afuera de instalaciones, para ser más claro, bancarias. ¿Qué sucede y por qué se da? ¿Y qué podemos hacer en materia de prevención? Para evitar el famoso pacazo, el pacazo tradicionalmente se le conoce como el hecho de poner un billete en la parte superior y otro en la parte inferior y puros recortes periodísticos. En este sentido, dio algunas recomendaciones para la gente que acuden a los bancos, principalmente a retirar efectivo en los cajeros automáticos y evitar ser víctima del delincuente. También cuando se acude a cajeros, no es bueno, no es sano, no es seguro que se haga durante la noche, hay que hacerlo durante el día. Y si por alguna emergencia se hace durante la noche, hay que asistir acompañado. Antes de iniciar el procedimiento de extraer dinero de un cajero, hay que observar que no tenga ninguna alteración en la instalación. ¿Qué es esta alteración? Normalmente cables sueltos. Esto quiere decir que les pueden clonar la tarjeta. Y en caso de clonación o en caso de extravío de tarjeta, de inmediato hacerlo del conocimiento de la instalación bancaria, del banco a que se pertenezca. Hacerlo de inmediato de conocimiento cuando se extravía, insisto, una tarjeta para extraer dinero. En el caso de robo a casa-habitación, el capitán Adolfo Vega Montoto indicó que los delincuentes se presentan como si ya conocieran a algún familiar de la casa, obsequiando algún ramo de flores o cualquier otro objeto para introducirse al inmueble y de esta manera obtener toda la información necesaria para posteriormente extorsionar o entrar a robar la vivienda. En el caso de robo a casa-habitación, hemos observado ya en algunos casos que se presentan dando el nombre de uno de los habitantes de los moradores de la casa-habitación. Dicen, también lo pongo como ejemplo, vengo de parte de Lupita, de Mari, y efectivamente hay una Lupita y una Mari que viven en esa casa. Me acaba de mandar para recoger esto o para entregar, ¿verdad? Vengo a entregarle estas flores, vengo a entregarle este recado, se introducen y han estado sorprendiendo a algunas servidumbres. Algunas personas que hacen el aseo en la casa, oye, pues si me dijeron que venían de parte de usted, señora, usted es Lupita, y la sorprenden y roban. Otro aspecto que también se da es que observan las características del vehículo, y es muy sencillo. Está el delincuente fuera de la casa y ve que sale la señora o el señor en el carro verde, el número de placas, cómo iba vestido, dan todas las características. Me dice, mire, me pidió el señor o la señora, se acaba de salir, me dice que le avisara que acaba de salir, va al trabajo, va a dejar al niño, y me pidió que le entregara esto, pero que me deje sacar de su cuarto algo que dejó. Y lamentablemente hay personas que sí se dejan sorprender, insisto, dan las características precisas, porque es muy sencillo ver unas placas de un vehículo, un color, hace 3 minutos que salió, cómo iba vestida, cómo iba vestido, y sorprenden a la servidumbre. Finalmente mencionó que la extorsión telefónica también es otro delito recurrente en esta temporada, por lo que hizo un llamado a la sociedad para evitar brindar datos personales y en caso de encontrarse en una situación similar, de inmediato colgar y ponerse en contacto con el familiar al que supuestamente tienen secuestrado o detenido. Asimismo, denunciar el hecho a las autoridades. Es la extorsión telefónica. En el caso de la extorsión telefónica, están haciéndose más sofisticados cada día las formas
de sorprender a los moradores de una casa. Les llaman por teléfono y les dicen que son de tal organización criminal. Les dicen que su casa está rodeada, que salgan de inmediato y se retiren y compren una tarjeta telefónica para llenar para que tenga crédito el teléfono. Y les piden también comprar en muchos casos un número telefónico, es decir, un aparato telefónico. Y ese aparato telefónico les exigen que solamente sirva para comunicarse con ellos. Y les exigen que les den el teléfono de uno de los familiares, uno de los moradores. Y también han sorprendido a personas que hacen el servicio en casa. Por fortuna, en todos los casos hemos tenido éxito policial. Se han detenido a responsables o bien se han recuperado a las víctimas y se ha evitado que paguen. Así que ya sabe, si usted es presa de alguno de estos ilícitos, denuncie los teléfonos de emergencia 066 o 089, siempre de manera responsable. Con información de Héctor Ayala, Cuadratín Querétaro.